Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Vamos a comenzar entonces este curso corto relacionado con la temática del análisis de impacto de confiabilidad y la mantenibilidad en el coste de ciclo de vida. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Carlos Parra. En los últimos años, 25 años trabajando en temas relacionados con procesos de optimización de mantenimiento y confiabilidad. Bueno, y específicamente en este tema, pues también nos hemos especializado desarrollando algunas herramientas que vamos a tratar de resumir justamente aquí en este pequeño curso, ¿no? De antemano, gracias a UPADI y a ANGA por darnos este espacio y poder contribuir masificando un poco el conocimiento en estas temáticas. Antes que nada, bueno, les doy algunas informaciones. Hay un grupo que tenemos en LinkedIn, el cual esta presentación más el video que también se está grabando, pues se colgará allí, y más material adicionalmente de soporte, que son algunos papers que hemos desarrollado con respecto a estos procesos de optimización de ciclo de vida. Bueno, entramos directamente en materia, algún pequeño contenido sobre los aspectos básicos, hablaremos un poco sobre los modelos de análisis coste de ciclo de vida, específicamente referenciaremos el modelo de Woodward, que es el modelo que nosotros utilizamos para estos eh, procesos, y luego algunas limitaciones de estos modelos, orientaciones y un par de ejercicios prácticos en el que hablaremos en detalle sobre esta metodología. Y como les comentaba, aquí tenemos una referencia de un link para justamente poder bajar la presentación que estoy mostrando a continuación. Algunos patrocinadores, bueno, todo este material de apoyo y parte de la investigación, nosotros pertenecemos a la escuela, o somos parte de los profesores invitados de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sevilla, específicamente el doctorado en Ingeniería de la Organización Industrial, en la cual yo me doctoré hace unos cuantos años. Tenemos a Ingeman, que es la Asociación para el Desarrollo de Ingeniería de Mantenimiento, que pertenece a dicha universidad, y la cual, bueno, patrocina parte de estas actividades. Y bueno, y también hemos referenciado a la Universidad Federico Santa María, porque allí este tema lo tocamos en uno de los cursos a nivel de maestría, en el Magíster de Gestión de Activos. Y la compañía que yo represento en Latinoamérica, que es Ingecon, que es con la que desarrollamos todas las actividades aquí en Latinoamérica. Muy bien. Bueno, primeras discusiones técnicas. Un repaso rápido de la justificación, sobre todo de por qué se reemplaza, por qué se sustituyen los equipos, por qué seleccionamos distintas justificaciones del proceso de selección de equipos. Bueno, la obsolescencia, tener en cuenta que la obsolescencia es un proceso técnico-económico. Sí, las variables técnicas juegan un impacto importante, pero al final todo esto hay que traducirlo en valor económico, que es justamente lo que hacen estas herramientas, análisis de coste de ciclo de vida. Los reemplazos vienen amarrados muchas veces a los cambios de los contextos operacionales, algunos costos elevados en la operación y mantenimiento, procesos logísticos, el cambio de la confiabilidad a lo largo del uso del activo en muchos equipos que lamentablemente pues se ven afectados justamente por deterioro, desgaste, daños, procesos de corrosión, abrasión. Entonces estos terminan generando gastos muy elevados que terminan justificando su sustitución. Hoy en día, por supuesto, aspectos de seguridad y ambiente, las regulaciones cada vez se hacen un poco más complejas, y por supuesto entonces exigen que los nuevos equipos se adapten a estos nuevos procesos. Bueno, por supuesto, la utilización de las tecnologías de lo que hoy en día se llama la industria 4.0, que hace que, bueno, muchos equipos se queden obsoletos tecnológicamente y que, bueno, valga la pena hacer evaluaciones de si justamente se justifica el dar el salto a este tipo de uso de herramientas. Y finalmente, hemos colocado simplemente como una reflexión al final, mucho cuidado con este último criterio, que es el feeling, que lamentablemente, bueno, como algunos de los ingleses comentan, cuando utilizamos solo ese criterio para seleccionar equipos, normalmente ese no es el más adecuado. Este justamente es un criterio que debemos tratar de descartar dentro del proceso de evaluación. Tiene que haber un proceso técnico, económico, que sea el que me permita justificar la selección de los distintos equipos. Y hacia allá vamos. Eso es lo que buscan estas técnicas de análisis de coste de ciclo de vida. Y bueno, y otro aspecto que siempre se genera en esta discusión es justamente la incertidumbre en los costos. Aquí se muestra el típico iceberg, donde justamente en la parte superficial están lo que son los costos visibles
de cualquier proyecto, algunos costos de operación, algunos costos de instalación no son tan difíciles de evaluar, algunos costos de mantenimiento, como los planificados, los programados. Pero fíjense dónde aparece, y aquí comenzamos a introducir la variable más importante de este pequeño curso, que son los costos por la baja confiabilidad o los costos por la baja fiabilidad. Eso normalmente son costos ocultos y sobre todo a la hora de seleccionar equipos, muchas veces en estos procesos de evaluación de equipos, lamentablemente, no se toman en cuenta o no hay alguien que los evalúe. Entonces, eso genera una alta incertidumbre a la hora de, bueno, poner en un contexto real al hacer comparaciones de distintas tecnologías, donde entonces no le ponemos valor al costo de oportunidad de la confiabilidad. Entonces, allí, bueno, es donde justamente estas metodologías tienen un peso interesante o son una herramienta interesante para que nos ayuden a minimizar la incertidumbre en estos modelos de toma de decisión. Bueno, algunas discusiones que se tienen que tener en cuenta cuando justamente desarrollamos estos procesos de análisis de costo de ciclo de vida. Bueno, por un lado me voy a ubicar en el lado izquierdo. Fíjense, aquí tenemos la posición que normalmente tiene el dueño del activo. El dueño del activo normalmente siempre busca, o el que quiere invertir en un proceso industrial, bueno, quiere gastar lo menos posible, es decir, que la inversión inicial sea lo más bajo posible, que sus costos de operación y mantenimiento sean, por supuesto, las más bajas posibles. Y aparte, bueno, quiere que el equipo que se seleccione tenga, bueno, una vida útil muy larga. Esta es la visión normalmente del que está dispuesto a invertir. Y de este lado, normalmente, ¿quiénes estamos? Del lado derecho estamos el personal de mantenimiento, el personal de operaciones. Normalmente, bueno, ¿qué queremos? Que los equipos, por supuesto, cumplan con todas las cuotas de producción, sean más confiables, tengan una alta disponibilidad, alta mantenibilidad, sean altamente eficientes, cumplan con todos los estándares de calidad y hoy en día, por supuesto, que cumplan con todas las regulaciones de seguridad y ambiente. Entonces, fíjense, muchas veces, ¿qué ocurre aquí? Hay un conflicto, porque entonces de este lado, del lado izquierdo, pues el que está dispuesto a invertir quiere invertir muy poco, pero del lado derecho entonces quiere que allí, bueno, introduzcamos el mejor equipo, el equipo más confiable, qué sé yo, el Ferrari, el BM, pero entonces resulta que tiene que haber un equilibrio, porque lamentablemente con esa poca inversión no siempre vamos a poder comprar el equipo más confiable. Ahora, la pregunta más importante a responder aquí es si en realidad es el equipo más confiable el que se necesita. Entonces aquí la pregunta que en realidad debe responderse es cuál es el equipo que tiene la confiabilidad que nos ayuda a maximizar la rentabilidad del activo en el ciclo de vida. Entonces, y para esa respuesta no hay una única opción. Algunas veces los equipos de alta confiabilidad son los que me pueden ayudar a garantizar ese nivel de máxima rentabilidad, pero en otras oportunidades de repente equipos de baja confiabilidad son los que me permiten maximizar la mayor rentabilidad. Solo que ahora hay que, bueno, ver en qué contexto se selecciona un equipo de alta o de baja confiabilidad. Entonces son los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar estos sistemas. Comenzamos ya a introducir un poco lo que es el modelo que nosotros hemos traído aquí en resumen para este curso corto. Bueno, aquí tomamos como referencia un autor que se llama John Woodhouse, tiene un libro muy interesante que se llama Management Industrial Risk, que fue creado en el año 1999, y él tiene un capítulo específico que aborda toda esta problemática del proceso de análisis de coste de ciclo de vida. Bueno, él refiere o define el proceso de ciclo de vida como un proceso sistemático de evaluación técnico-económica que se aplica en el proceso de selección, reemplazo de activos industriales, y básicamente pues el procedimiento que este autor propone pues nos ayuda a cuantificar todos los costos, incluyendo, bueno, cuáles son los costos de confiabilidad a lo largo de ese ciclo de vida. Entonces, en términos generales, estas herramientas de coste de ciclo de vida, pues lo que me van a ayudar es, por un lado, primero, interpretar cuáles son los costes totales que debemos administrar en el ciclo de vida y, bueno, y cómo vamos a ayudar justamente a minimizar esos costos para tratar de maximizar la rentabilidad de ese proceso productivo. Entonces, eso es lo que buscan estas herramientas de análisis de coste de ciclo de vida. En términos prácticos, estas herramientas son modelos de análisis económicos, son estructuras económicas. Básicamente aquí siempre se manejan las dos grandes estructuras que se evalúan en todos los proyectos de evaluación de compra o de adquisición de equipos, bueno, lo que son los CAPEX y los OPEX. Los CAPEX normalmente son esos costos asociados a los costos de adquisición del equipo. Normalmente en esta primera parte, para un proceso industrial que compra equipos, normalmente ahí la incertidumbre es mínima, porque aquí no están los niveles de incertidumbre. Normalmente los compradores de equipos, bueno, que estamos comprando un equipo a Caterpillar, bueno, ¿cuánto nos cuesta el motor que nos vende Caterpillar? Normalmente el CAPEX, su nivel de incertidumbre es relativamente bajo. Ahora, ¿dónde vienen en realidad los procesos que generan incertidumbre en el análisis de coste de ciclo de vida? Justamente en el OPEX. Porque en el OPEX ya vienen los costos operacionales
ya los costos de la operación, los costos de consumo de combustible, los costos de materiales, mano de obra. Y bueno, y ahí entonces esto se complica un poco más porque ahora introducimos, aquí es donde se introducen justamente los costos llamados de la baja confiabilidad, que los costos, los costos denominados de la baja confiabilidad no son más que costos asociados a riesgos que generan los eventos de fallos. Y justamente esos son los que más se complican en estos procesos de análisis. ¿Pero por qué? Porque se supone que todo esto debemos hacerlo antes de la adquisición del equipo. Entonces, esto es una simulación que se tiene que hacer para un equipo que todavía no hemos comprado y tenemos que proyectar, por ejemplo, para su ciclo de vida, por ejemplo, para los próximos 15 o 20 años, bueno, cómo va a fallar ese equipo. Entonces ahí entran factores como la frecuencia de fallas, como los tiempos medios de reparación, como los costos directos asociados a esas reparaciones, más, bueno, todos los costos que tienen que ver con qué, con los costos de indisponibilidad, con los costos de pérdida de producción, con los costos de afectación a la calidad, con los costos de afectación a la seguridad. Y esa es la parte que entonces termina generando un alto nivel de incertidumbre. Y en muchos escenarios, pues estos costos asociados a la baja confiabilidad, pues pueden llegar a representar un porcentaje muy alto dentro de lo que sería el coste total de ciclo de vida del activo. Entonces aquí es donde entra, bueno, esa variable que en el modelo que vamos a ver a continuación, bueno, pues estos autores le colocaron el nombre de costes totales por falla o costos total por fallas. Y normalmente siempre se resume ese cálculo de coste por falla, bueno, no es más que un cálculo de riesgo económico, porque la variable que a continuación vamos a ver dentro de los modelos de costo de ciclo de vida, el cálculo de coste por falla, pues por un lado involucra la confiabilidad, normalmente a través de la frecuencia de fallos, y por otro lado, bueno, la mantenibilidad, que es la que me permite traducir en dinero o en impacto económico las consecuencias, porque en la mantenibilidad está asociada al tiempo indisponible en el que recuperamos el equipo una vez que ha ocurrido un evento de fallo. Entonces, normalmente cuando mezclamos estos dos factores técnicos, pero los mezclamos con dinero, pues el indicador que vamos a ver a continuación es un indicador que se traduce en un presupuesto anual, dólares por año. Entonces a eso es lo que se le va a llamar el coste total por fallo, que en la práctica parece ser algo muy sencillo, pero normalmente lo complicado es justamente conseguir la información para poder simular el impacto de esa confiabilidad en el ciclo de uso de un activo. Acuérdense que estamos asumiendo, bueno, que el mejor momento para utilizar estas técnicas es en la fase de diseño, justamente en la fase previa en la cual vamos a seleccionar los equipos. Ya luego, por supuesto, estas metodologías las podemos utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida, pero el momento ideal es arrancar en la fase inicial de diseño. Bueno, eso eran básicamente algunos antecedentes para entrar más o menos en contexto con respecto al uso de estas metodologías. Ahí hay una diversidad de modelos que se han desarrollado en los últimos años. Nosotros estamos aquí para este curso corto tomando como referencia un modelo básico que es el modelo de un autor que se llama Woodward. Este es un modelo en el cual este profesor pues desarrolló una herramienta muy sencilla en el cual lo que hace es que simula el patrón de fallos constantes. Claro, es una de las limitaciones que tiene el modelo, pero para explicar el concepto básico es interesante. Y luego, bueno, lo que se hace es que se evalúa cómo impacta el coste por fallas con respecto a los costes totales en un gran proyecto. Bueno, justamente aquí tenemos, imagínense ustedes que, bueno, esta ecuación es una ecuación de análisis económico. Normalmente los valores se llevan a valor presente porque estamos asumiendo que estamos haciendo esto dentro del marco de un análisis de estudio de proyectos. Y bueno, lo que tenemos son distintas categorías de costos. Aparecen categorías de costos como los costos de inversión, los costos de la operación, que normalmente son costos anuales, los costos del mantenimiento preventivo. Aparecen algunos que se llaman los costos del mantenimiento mayor, que son valores futuros. Y aquí aparece justamente la variable que este profesor agregó dentro de este modelo financiero, que son, él le llamó los costes totales por fallas o los costes totales por la baja confiabilidad, que lo llamó el TCPF. Bueno, esta variable es la que normalmente, y he insistido, se tiende a complicar a la hora de hacer estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a alguien que en esa fase de diseño, antes de comprar los equipos, bueno, salga a buscar información técnica sobre la confiabilidad. Inicialmente, bueno, los fabricantes, pedir la información referenciada a estos fabricantes, pero no solo conformarnos con la información que nos da un fabricante, sino también y tratar de ir al sitio en donde ya esos equipos están trabajando para conseguir información real y tratar de proyectar justamente el costo de oportunidad de las posibles fallas que va a tener a lo largo de ese ciclo de vida. Bueno, esto fue la propuesta de este autor, pues desarrollar a través de un modelito matemático muy sencillo que ya mostraré a continuación, proyectar la frecuencia de fallo, evaluar los costes asociados a esa fallo y luego mezclarlo con, bueno, toda una cantidad de costos adicionales para poder calcular el coste total de ciclo de vida. Aquí estamos haciendo
una simplificación del modelo, pero bueno, justamente aquí abajo estoy referenciando, ustedes van a recibir estos links para justamente descargar ya el contenido técnico, no solo de la presentación, sino de un paper que nosotros publicamos sobre el uso de este método con un ejemplo que se va a explicar de forma mucho más detallada. Ahora, para simplificar lo que sería el cálculo del coste total por falla. Bueno, aquí aparece justamente la ecuación que propuso este profesor Woodward para hacer el cálculo básico del análisis de coste por fallas. Es una sumatoria de los distintos modos de fallos, donde aparece una primera variable que es la frecuencia. Esta frecuencia, según este autor, bueno, se calcula de forma muy sencilla. Para calcular esta frecuencia necesitamos tener los tiempos operativos o los mean time to failure teóricos de los distintos modos de fallos del equipo que estamos evaluando. Con esos tiempos medios de fallo, pues calculamos una frecuencia basada en el inverso, que ya la vamos a mostrar como método matemático, y luego se afecta por el tiempo medio de indisponibilidad, que serían los tiempos medios de restauración o reparación, y eso se afecta luego por los costes por falla. Normalmente a meter la frecuencia de fallas por año, los tiempos medios de reparación en horas por falla y los costos en pérdida de producción en dólares por hora, pues normalmente esto al final lo obtenemos en una unidad equivalente en dólares por año, que es como el equivalente a un presupuesto anual de costes por falla. Y luego esto se mete dentro de la estructura general de costos, se hace el cálculo anual equivalente y luego se proyecta como un valor presente y se le suman las otras categorías de costos del proyecto, como la inversión, los costes operacionales, los costos de mantenimiento preventivo. Ahora, este autor, el profesor Woodward, lo que hizo fue simplificar el cálculo de la tasa de fallas basado en un cálculo, ¿basado en qué? En un proceso de análisis de número de fallas constante. Es decir, él lo que hace es que calcula un tiempo medio operativo, el tiempo promedio operativo, bueno, es más que el promedio aritmético, y luego, bueno, ese promedio aritmético, el inverso sobre eso, pues me permite calcular la frecuencia de fallas. Normalmente se anualiza y finalmente luego se lleva a un número de fallas equivalente por año. Bueno, aquí he colocado al lado algunos otros modelos ya un poquito más complejos, como el de Fabry y de Blanchard, que ya propone que se diseñe más bien un modelo matemático para simular la frecuencia de fallas en el ciclo de vida. Un autor que se llama William Scott, que ellos lo que propusieron fue, en vez de calcular el promedio aritmético, es calcular el mean time to failure que sale de la distribución de Weibull y proyectar entonces la frecuencia de falla ya con un menor nivel de error. Claro, ya aquí es, después que uno entiende este concepto básico, pues no, yo si quiero, yo no me limito solo a calcular la frecuencia de fallas basado en el promedio aritmético, sino ya yo puedo utilizar herramientas matemáticas más complejas para simular la frecuencia de fallas. Entonces ya simplemente lo que estoy es disminuyendo el nivel de error del cálculo del costo por la frecuencia de fallas. Pero en el modelo que vamos a mostrar nosotros es el más sencillo de todo. Entendiendo, bueno, que como este está basado en un promedio aritmético, pues vamos a tener una frecuencia de fallos que además de ser constante, tiene un nivel de error que puede ser importante. Pero el punto de inicio es que por lo menos se incluye el cálculo de costes por fallos dentro de estos procesos de evaluación de equipo. Ahora, para poder entender la parte teórica, hemos seleccionado un par de ejercicios bastante sencillos para que ustedes vean, bueno, cómo se puede utilizar justamente esta herramienta. Acuérdense, el ejemplo completo, pues ya lo pueden descargar en el link que hemos colocado por allí, que ustedes van a recibir posteriormente. Bueno, imagínense ustedes que estos son datos de dos equipos. Estamos hablando de un equipo que hemos llamado el equipo 1 y el equipo número 2. Entonces, en el equipo 1 tenemos algunos costos tradicionales. Por ejemplo, tenemos los costos de inversión, $450,000. El equipo 2 cuesta $300,000. Tenemos un ciclo de vida de 15 años, un ciclo económico. Tenemos una tasa de interés del 10% para este proyecto. Arriba tenemos ya datos, por ejemplo, de costos operacionales anuales, costos de mantenimiento preventivo, costos de mantenimiento mayor. Y aparte, entonces, lo que les comentaba, los datos que normalmente se complican. Los datos de confiabilidad y mantenibilidad en diseño. Bueno, aquí este fabricante nos ha dado un mean time to failure equivalente, bueno, aquí lo estoy colocando en español, como el tiempo medio operativo, de aproximadamente 8 meses, y que cada 8 meses en teoría ocurre una falla. El inverso de ese valor nos da justamente lo que propone Woodward, calcular el número de fallos por año, que es 1.5 fallos por año, bueno, con sus respectivos tiempos medios de reparación y sus costos de penalización de alrededor de $1,100 por hora, es decir, $1,000 por pérdida de producción y $100 por costos directos. En el caso del equipo 2, es un equipo que teóricamente cuesta un poquito menos, su inversión es de $350,000, pero bueno, tiene
una peor con confiabilidad. Bueno, tiene una confiabilidad de 6 fallas por año, tiene un tiempo medio de reparación de de 10 horas cada que ocurren esas fallas, con sus respectivos costos de penalización. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Bueno, aquí yo lo que voy a hacer es una pequeña simulación utilizando el modelo de Boodle para evaluar el costo total de ciclo y luego ver cuánto representa el coste por falla. Ahora, el primer resultado que yo voy a mostrar, fíjense, yo lo voy a mostrar asumiendo que el equipo tiene una confiabilidad perfecta, es decir, que estas fallas no van a aparecer. Y voy a hacer esa primera comparación. Entonces ustedes van a ver allí quién resulta ganador. Y luego voy a comparar justamente el equipo ya afectado por los costes por fallas. Fíjense, si yo hago la simulación sin incluir los costes por fallos, estos serían los resultados que yo voy a obtener. El coste total en valor presente de la alternativa 1 para ese ciclo a 15 años sería de 412.000 contra los 646.000 del equipo número 2. Claro, en este caso, por supuesto, el equipo número 2, voy a retroceder, que es el equipo menos confiable, que es el más barato por inversión inicial, pareciese ser el más atractivo. Pero acuérdense, aquí yo no estoy evaluando el impacto económico de la confiabilidad. Es decir, es como si tú estuviese agregando que estos equipos van a trabajar de forma perfecta, nunca van a fallar, su mantenimiento preventivo me va a eliminar toda la falla, entonces estos van a ser los costos para ese ciclo en valor presente a 15 años. Claro, aquí pareciese entonces que la alternativa 2 es la que genera el menor coste de ciclo de vida. Pero, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que propone Woodward. Ahora vamos a ponerle valor económico a esto, a la confiabilidad y a la mantenibilidad. Entonces vamos a proyectar, en este caso, bueno, lo que se está proyectando de forma muy sencilla, estamos asumiendo, bueno, el número de fallos por año de la alternativa 1, son 1.5 fallos al año, son 20 horas de indisponibilidad cada vez que ocurre esa falla y son los $1.100 de pérdida o afectación al proceso productivo que genera una anualidad de $33.000 al año. Y luego el equipo número 2, pues tiene 6 fallas al año, tiene una indisponibilidad de 10 horas por falla y tiene una anualidad de $66.000 al año. Ahora, ¿esto qué representa? Bueno, vean esto es como el presupuesto de mantenimiento correctivo que yo tengo que, en este caso, que gastar por eventos de fallo. Entonces, ahora estos datos los meto dentro de la estructura total de costo y ahora entonces ustedes van a ver, bueno, cómo cambia el escenario. Entonces, al meter ya la variable de costes totales por baja confiabilidad, que son costes por fallos, entonces ya el valor presente de la alternativa 2 no parece ser el más interesante. Ahora el que genera el menor costo en valor presente, pero afectado por costes por fallos, es la alternativa 1. Es decir, como ahora hemos introducido los costos de oportunidad por falla, por supuesto, este equipo número 1, que al principio me cuesta mucho más, por supuesto me cuesta $150.000 más, pero él me va a proteger contra una cantidad menor de gastos por falla. En cambio, en el equipo número 2, tengo un ahorro al inicio de $150.000, porque eso es lo que cuesta, pero eso lo voy a perder luego yo por gastos por fallos que no voy a poder evitar. Entonces, en este caso, pues pareciese que invertir un poquito más en confiabilidad, pues pasa a ser atractivo porque me permite justamente garantizar un menor coste de ciclo de vida. Entonces, aquí abajo está algo interesante, esto es lo que representan los costes totales por fallas con respecto a los costes totales del diseño. Es decir, de los costos de valor presente de $897.000, el 27% de esos gastos se lo llevan los gastos por fallas en la alternativa 1. En cambio, en la alternativa 2, de los $914.000 de los costes totales en valor presente, el 54% se lo van a llevar los fallos. Entonces aquí, lo que en realidad está moviendo la balanza hacia la alternativa 1 es justamente la oportunidad de ahorros que me da la muy buena confiabilidad. Y digo la muy buena confiabilidad porque lo que estoy comparando es esto. En el equipo 1 voy a tener supuestamente solo 1.5 fallas al año contra 6 fallas. La mantenibilidad del equipo 1 no es la mejor, pero multiplicada por ese número de fallos me genera una anualidad en costes por fallos que es mucho más baja. Es decir, es casi el 100% más bajo en ahorros de costes por fallas con respecto al equipo número 2. Y allí es donde está entonces el valor agregado de seleccionar, en este caso, ese equipo de mayor confiabilidad. Entonces, bueno, esto era un poco para que más o menos de forma rápida ustedes viesen el uso de este. Ahora aquí mostramos ya un ejercicio en el cual utilizamos estas mismas técnicas, pero sobre todo para preseleccionar equipos donde se están tratando de introducir herramientas o tecnologías de la industria 4.0. Bueno, estos son áreas de compresión de gas, empresas de transporte de gas. Aquí en la opción 1, esta empresa quería poder competir un motor Caterpillar Ariel para manejar una cantidad de 320 millones de pies cúbicos de gas. El 60% de esta estación necesita los 3 para mover esa cantidad de gas. Aquí solo se van a incluir
Es un proyecto donde para esta opción 1 se introducen equipos básicos de monitorización parcial. Es decir, no hay un mantenimiento predictivo totalmente automatizado, hay algunos equipos locales que se utilizan para tomar mediciones locales. En cambio, en la opción 2 se utiliza entonces un sistema, que es una marca Mopico, es otro equipo, donde entonces aquí sí viene ya con un proyecto de introducir herramientas en la industria 4.0, digitalización y monitorización en línea, que por supuesto me van a ayudar a predecir o anticiparme a alguna falla. Entonces, bueno, ese es el escenario. Nosotros lo que hicimos entonces fue hacer una simulación de confiabilidad utilizando el modelo de Woodward, lo metimos entre los costes totales y entonces luego, bueno, identificamos cuál es de estos dos equipos el que genera el menor coste total en ciclo de vida. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la estructura de costos. Bueno, en el caso del sistema o la estación de motocompresión Caterpillar Ariel tiene un costo de 52 millones de dólares. Hay unos costos asociados a la operación, costos de lubricantes, consumibles y energía, y hay unos costos de mantenimiento preventivo anual. Y hay una serie de costos de overhaul y es un ciclo de 20 años para una tasa de interés del 16%. El Mopico, que es la otra marca, bueno, que aquí no solo se va a montar ese motor, sino que se va a introducir también un poco de tecnologías de la industria 4.0, pues tiene un costo de 57 millones. Aproximadamente los 4 millones adicionales son por la introducción de técnicas de la industria 4.0. Entonces aquí tenemos toda esta estructura de costos y luego, bueno, lo que se hizo fue la simulación. Aquí, bueno, por supuesto estoy mostrando los resultados ya finales. Nosotros aquí, bueno, fuimos con el fabricante Caterpillar Ariel, que ya teníamos experiencia previa, teníamos datos reales, hicimos la simulación de los costes por fallos y para esa simulación se tomaron datos reales de fallos. Aquí aproximadamente se van a tener unos gastos por fallos por pérdida de indisponibilidad de 24 millones de dólares al año, sobre todo por gas no comprimido. Y en caso en el Mopico, con toda esta introducción de tecnología 4.0 y además del nivel de fiabilidad de este motor, que es mucho más alto, pues solo me va a generar un coste por fallos anual equivalente de 2 millones de dólares por año. Entonces, bueno, eso lo metemos dentro del modelo total de costo de ciclo de vida y entonces, bueno, hacemos la evaluación y los números que obtuvimos, bueno, fueron los siguientes. El coste total en valor prepresente para la alternativa del sistema Caterpillar Ariel da 241 millones en valor presente y para el Mopico solo da 92 millones. Es decir, en este caso, pareciese con esta evaluación que los costes totales por fallos que vamos a lograr minimizar con la introducción de todas estas tecnologías y por la mejora de aspectos de disminuir las fallas introduciendo estas herramientas, pues pareciese que justifican la selección de un equipo que inicialmente es mucho más costoso, pero que me va a potenciar la reducción de gastos por falla. Claro, este caso es bien particular porque los costos de penalización por transporte de gas son muy elevados. Y por eso es que pareciese en esta opción que vale la pena hacer toda esa inversión en justificar tecnologías de mantenimiento 4.0 más comprar un equipo mucho más confiable. Justamente de todos los gastos totales en valor presente de esta opción, de la ganadora, que es el Mopico, bueno, el 13% se lo van a llevar solo los gastos por fallo. En cambio, en la opción perdedora, bueno, el 61% de todos los gastos totales del ciclo de vida se lo llevan justamente los gastos por fallo. Claro, acuérdense, en la estación se hizo la evaluación solo asumiendo que en la estación Caterpillar, con el motor Caterpillar Ariel, pues no se va a utilizar equipos de monitorización continua, solo se va a utilizar un kit básico de mantenimiento predictivo. Entonces, es los usos que justamente se le pueden dar a este tipo de modelos de análisis de coste de ciclo. Y entonces aquí, bueno, si es en resumen, que la alternativa de introducir tecnologías 4.0, en este caso, pues se agregan valor. Ahora, no significa que siempre esto sea un resultado positivo para todo lo que es la introducción de tecnologías de 4.0. Aquí sobre todo es porque las penalizaciones por fallos son muy elevadas, se terminó justificando este tipo de, de sistemas. Y bueno, entonces aquí el comprar un equipo con un alto nivel de digitalización que nos ayuda a mejorar aspectos de confiabilidad por diagnósticos más tempranos para evitar fallos, pues hacen que los costes por fallo se reduzcan y esos costes por fallo, en este caso, pasan a ser una variable de muy alto peso para la selección del sistema. Bueno, como les comentaba, hay un par de artículos que hemos colocado allí para que ustedes luego vean con mucho más detalle. Aquí hemos tratado de traer de forma rápida
lo que es el proceso de análisis de coste de ciclo de vida y el uso de un modelo como el de Woodward. Algunas reflexiones que siempre dejamos finalmente, entender, por ejemplo, que las mayores oportunidades para justamente introducir todas estas herramientas están en la fase de inicio de los proyectos, es decir, en la ingeniería conceptual. Allí hay algunos autores que hablan de hasta un 15 o 40% de reducciones de costos si justamente introducimos o incluimos estas técnicas de análisis de fiabilidad en el coste de ciclo de vida. Ya cuando, lamentablemente, si nosotros no ponemos a alguien a que evalúe el coste de oportunidad de la confiabilidad en estas etapas tempranas del proyecto, ya seleccionamos el equipo y lamentablemente, pues imagínense ustedes, lo seleccionamos mal y no hacemos este tipo de evaluaciones, bueno, ¿qué podemos hacer ya aquí cuando el equipo está instalado? Entonces, el mejor momento para introducir todo esto es justamente en esa fase previa de diseño, antes de que se compren justamente los equipos. Aquí, bueno, algunas tendencias a futuro relacionadas con estas herramientas, bueno, técnicas avanzadas de confiabilidad. Aquí he mostrado simplemente un modelo como el de Woodward, pero aquí hay muchas más herramientas y hoy en día, sobre todo, bueno, todo lo que se viene, herramientas como inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, perdón, redes neuronales, pues todo esto que hoy en día se está potenciando tanto, pues puede ayudar justamente a qué, a que en vez de calcular procesos básicos de frecuencia de fallas, como el modelito de Woodward, pues podemos nosotros utilizar herramientas matemáticas mucho más complejas para hacer simulaciones mucho más precisas de la frecuencia de falla. Entonces, al final, el coste de ciclo de vida se va a lograr mejorar porque vamos a poder utilizar herramientas matemáticas mucho más complicadas y con un menor nivel de error para hacer este tipo de estimaciones. Estos son algunos ejemplos de algunos paper que ya nosotros hemos utilizado, pero utilizando, por ejemplo, modelos estocásticos, utilizamos un modelo que es el NHPP en el sector minero para evaluar justamente distintas alternativas. Justamente aquí también colocamos algunos de los links para que ustedes puedan descargar estos papers. Bueno, este fue otro ejemplo que hicimos en Chile también, de la evaluación en el sector de la industria minera y de la industria petrolera, para la selección de equipos, también utilizando técnicas avanzadas de análisis de costes de, de ciclo de vida. Y bueno, ya como reflexiones finales, para tratar de pasar y dar algunas de las preguntas que creo que han ya comenzado a realizar, bueno, es importante entender que la parte clave de todo este proceso de análisis de costes de ciclo de vida es que alguien justamente sea capaz de hacer estas simulaciones de confiabilidad, sobre todo en la fase de diseño. Claro, yo mostré aquí un modelito que es el modelo de Woodward, pero esas simulaciones se pueden hacer con cualquier herramienta matemática que me permita proyectar frecuencias de falla. En la medida que yo utilice métodos matemáticos mucho más complejos, pues yo voy a disminuir la incertidumbre de análisis del coste por fallo. Pero lo importante es que que alguien realice esa evaluación, es decir, que alguien se pregunte en esa fase de diseño cómo van a impactar las potenciales fallas, partiendo de la premisa que el plan de mantenimiento no es perfecto. Usted no va a poder eliminar todas las fallas. Entonces usted tiene que hacer una simulación y proyectar cómo van a costar esas fallas en los distintos sistemas que estamos evaluando y ponerle valor económico, ponerlo en blanco y negro y ponerlo a competir contra las otras categorías. En algunos casos, pues esos equipos de alta confiabilidad que me protegen contra penalizaciones muy, muy grandes, pues pasan a ser importantes. Pero en otros casos, donde el riesgo por falla genera penalizaciones mínimas, pues ya normalmente allí los equipos de alta confiabilidad ya no son tan importantes. Y allí probablemente un equipo de baja confiabilidad, que es de bajo coste mínimo, pues normalmente termina siendo el más rentable. Bueno, con esto finalizamos un poco la intención que ustedes se hagan una idea rápida de lo que son estas metodologías. Y les recuerdo unos links para que logren descargar esa información que estoy colocando acá.